En este video les vamos a mostrar cómo resolver el ejercicio 15 del trabajo práctico 7. Yo me marqué cuáles vamos a resolver en este video, y estas, las que están a partir de la O, que las marqué con esta llavecita, son funciones potencia exponencial, y se resuelven de una manera particular. Hay que utilizar otra estrategia. Vamos a empezar por la B. Lo que tenemos en estas funciones es una composición. Tenemos una función adentro de otra función. Entonces, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Derivar una por la derivada de la otra. En este caso, una función elevada a la 6 es como si yo tuviera una x grande elevado a la 6. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se deriva? ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Según la tabla, me quedaría 6 por x a la 5, ¿sí? Baja el coeficiente y se le resta un grado. Bueno, eso mismo tengo que hacer acá. Me queda 6 por toda mi función, que en este caso es 2x al cuadrado más 3x, elevado con un grado menos. Ahora, como lo que yo tengo adentro es otra función, voy a multiplicar por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Aplicando también la tabla de derivadas, nos queda 4x más 3. Y listo. Ahí quedó la B. Vamos con la D. Tengo el logaritmo natural de una función. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x cuando el logaritmo es de x. En este caso, el logaritmo natural es de toda esta función, entonces me queda 1 sobre toda esa función. X al cuadrado menos 4x. Por la derivada de lo de adentro, que en este caso es 2x menos 4. Y ahí resolvimos el D. Marqué en la tercera columna el K. El K. Acá lo que tenemos son tres funciones. Una que está elevada al cuadrado. ¿Sí? Una función que está elevada al cuadrado. Después tenemos la función seno y después tenemos el 3x, que es el argumento del seno. Entonces tengo que derivar 3 veces. La función más general es el cuadrado, ¿sí? Es decir, algo que está elevado al cuadrado. Entonces, eso se deriva poniendo 2 por y bajándole un grado a la potencia. Entonces yo tenía el seno al cuadrado, me queda seno a la 1 de 3x. Ahí derivé la potencia. Por. ¿Quién es la derivada del seno? Es el coseno de 3x. Por la función última acá sería la derivada de 3x, que es 3. Y ahí completamos el K. A ver el M. La derivada de una raíz cuadrada es, por tabla, 1 sobre 2 por la raíz cuadrada del argumento. En este caso el argumento es x al cuadrado menos 2x más 3. Por la derivada de ese argumento, que es 2x menos 2. ¿Sí? La derivada de esto acabo de hacer. ¿Sí? El 3 desaparece. Bueno, y ahí hicimos la derivada de funciones compuestas. Hay que reconocer cuántas funciones tengo y aplicar la regla de la cadena. Bueno, ahora vamos a pasar a el O, ¿sí? Que es lo que dije, que es lo que llamamos potencia exponencial. Tenemos una función en la base y una función en el argumento, en el exponente. Entonces, lo primero que vamos a hacer en el O es reescribir la función. ¿Sí? Cuando yo tengo x que está elevada a la 2x, voy a aplicar
una propiedad que estudiamos en elementos y le voy a pasar a la base e con logaritmo natural de toda mi función. X a la 2x. Lo que nosotros estudiamos en elementos es que si la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, es como que esto se me cancela y me da directamente x elevado a la 2x. Por ejemplo, yo tengo e elevado a la logaritmo natural de 5, directamente el resultado de esto es 5, ¿sí? Porque la potencia y el logaritmo son operaciones inversas. Bueno, en este caso, bueno, esta E yo la agregué ahí, pero ya sabemos que la base del logaritmo natural no se escribe. Directamente, si cancelo, vuelvo a lo mismo que tenía. Entonces, ahora, luego de aplicar esto, aplicamos otra propiedad de logaritmos, que es que la potencia puede pasar adelante multiplicando. Entonces nos queda 2x por el logaritmo natural de x, ¿sí? Este era mi cálculo auxiliar, lo voy a borrar. Entonces, fíjense, de x a la 2x pasamos a e elevado a la 2x por el logaritmo natural de la base, ¿sí? Eso se lo pueden recordar como una formulita. E elevado a la 2x por el logaritmo natural de x. Siempre me queda e elevado a lo que ya era exponente por el logaritmo natural de la base. ¿Para qué hacemos todo esto? Para derivar. Esta expresión la podemos derivar como una función compuesta, ¿sí? Entonces, por tabla, la derivada de e a la x me da lo mismo. Entonces, por tabla, e elevado a la 2x por el logaritmo natural de x. Eso es la derivada de e elevado a todo esto. Y ahora voy a voy a hacer la derivada de este producto. ¿Sí? Entonces, tengo 2x por el logaritmo natural de x, aplico la fórmula del producto. Derivo la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Sí? Y listo. Ahí derivé x a la 2x, su derivada es todo esto. E a la 2x por el logaritmo natural de x por 2 por logaritmo natural de x más 2x por 1 sobre x. ¿Sí? ¿Acá se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. No me lo pide el ejercicio, pero es posible. Bueno, vamos a aplicar esto en el Q. A ver. Q. Entonces, Q dice 3x al cuadrado más x elevado a la seno de x. Como tengo una función en la base y una función en el exponente, tengo que reescribirla. Entonces va a ser e elevado a la seno de x por el logaritmo natural de la base. Así queda la reescritura de esta función. Directamente pasé del primer paso al tercero, ¿sí? Y ahora la voy a derivar. Entonces, e elevado a todo eso me queda igual. Y ahora voy a derivar este producto. Abro corchete porque voy a poner una suma. Tengo, el primer factor es el seno de x, así que su derivada es el coseno de x. Por la segunda, ¿cómo está?
más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, la derivada de ese logaritmo natural es 1 sobre 3x al cuadrado más x por la derivada de ese argumento. Sería 6x más 1. ¿Sí? Es decir, este logaritmo natural era en sí una función compuesta y apliqué la regla de la cadena. 1 sobre todo esto por 6x más 1, que es la derivada de este paréntesis. ¿Sí? Y ahí queda resuelto algunos ejercicios del trabajo práctico 7 en el ejercicio 15.